Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla y les saluda el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por acompañarnos cada día en nuestro devocional, versículo a versículo. Y en esta mañana nos vamos a dirigir a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor así: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más por permitirnos estar aquí en pie. Te pedimos, Señor, que cada día nos ayudes a cumplir el propósito por el cual tú nos has llamado a la salvación. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos guíe siempre a la verdad y a cumplir tus propósitos. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Desde la antigüedad, el Señor apartó a un grupo para sí, los levitas. Los levitas fueron una de las 12 tribus de Israel, escogidas por Dios para servir como sacerdotes y cuidadores del tabernáculo y posteriormente del templo en Jerusalén. Los levitas tenían la responsabilidad de cuidar el tabernáculo, ofrecer sacrificios, enseñar la ley de Dios y asistir a los sacerdotes en sus diferentes tareas. Su servicio era esencial para el funcionamiento del sistema religioso de Israel. La falta de tierras para los levitas, recordemos que el Señor repartió tierras a todas las tribus excepto a los levitas. Y la falta de tierra para los levitas simbolizaba su separación del entorno material y su dedicación al servicio divino. Su herencia era el Señor y su sustento provenía de las ofrendas que el pueblo daba. Recordemos que el Señor le dijo al pueblo que los levitas no iban a trabajar, que el pueblo iba a trabajar, y que por allá en Malaquías capítulo 3, el Señor le dice que traigan los diezmos y las ofrendas al alfolí para que haya alimento en su casa, para que los levitas, para que ellos que estaban dedicados al templo pudieran sustentarse. El versículo 18, el apóstol Pablo nos muestra dos citas que subrayan la importancia del valorar el trabajo, especialmente el de aquellos que sirven en el ministerio. La primera parte de la cita dice el texto: no pondrás bozal al buey que trilla. Y esta cita proviene de Deuteronomio 25:4, donde se establece que un animal que trabaja en la cosecha debe ser tratado con respeto y no ser impedido de comer del fruto de su labor. Esto es una metáfora que se aplica a los líderes espirituales. Su trabajo debe ser reconocido y recompensado. La segunda parte que el texto nos muestra es: el obrero es digno de su salario. Es una enseñanza que se encuentra en los evangelios, Lucas capítulo 17 y Mateo 10:10, que nos refuerzan que aquellos que se dedican a la obra de Dios merecen recibir sustento por su labor. El apóstol Pablo, haciendo uso de sus derechos, en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 7, les voy a leer. Él dice, y se lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente: ¿quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? ¿Quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? ¿Quién cuida de las ovejas y no toma de la leche que ordeña? Y no vayan a creer que esta es solo una opinión humana, porque la ley de Moisés también lo dice, pues escrito está en el libro de la ley: no le pondrás bozal al buey que trilla. Y esto no significa que Dios se preocupe de los bueyes, sino que se preocupa de nosotros, porque la ley se escribió por causa nuestra. Pues tanto el que ara la tierra como el que trilla el grano deben hacerlo con la esperanza de recibir parte de la cosecha. Así que si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón nosotros, pero no hemos hecho uso de tal derecho y hemos venido soportándolo todo por no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo.
Ustedes saben que quienes trabajan en el servicio del templo viven del templo. Es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ello mismo. Y este versículo, mis amados hermanos, es fundamental para entender la ética del trabajo en el contexto cristiano, donde se reconoce que el ministerio no es solo un llamado, sino también una ocupación que merece compensación justa. El contexto del versículo se sitúa en una carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, quien estaba liderando la iglesia en Éfeso. Y esta epístola tiene como propósito dar instrucciones claras sobre cómo deberían organizarse la iglesia y cómo tratar a sus miembros, especialmente a los ancianos, pastores. El apóstol Pablo enfatiza la importancia de cuidar y respetar a aquellos que llevan a cabo el trabajo espiritual, ya que su labor es esencial para el crecimiento y la salud de la comunidad cristiana. El versículo 18 aborda específicamente el trato hacia los ancianos y cómo la comunidad debe mantener un equilibrio entre el respeto y la responsabilidad. En este contexto, la referencia a la dignidad del obrero y la necesidad de proporcionar un sustento adecuado a los que sirven en el ministerio se convierte en un principio fundamental de la vida cotidiana. La enseñanza del versículo 18 resuena en la actualidad, recordándonos la importancia de valorar el trabajo de los demás, especialmente en el ámbito espiritual. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras actitudes hacia aquellos que dedican su vida al servicio de la comunidad. Además, plantea un desafío sobre cómo apoyamos y recompensamos a quienes se dedican al ministerio. En un mundo donde la secularización avanza, el valor del trabajo espiritual puede ser minimizado. Pero este pasaje subraya que el servicio a Dios y a la comunidad es digno de reconocimiento y sustento. A nivel personal, este versículo nos lleva a evaluar cómo contribuimos al bienestar de nuestra iglesia local y cómo fomentamos un ambiente de respeto y colaboración. La dignidad del trabajo, ya sea en el ministerio o en cualquier otro campo, debe ser un principio que todos los creyentes abracen, reconociendo que cada labor, grande o pequeña, tiene un impacto en la obra de Dios y en la vida de las personas que nos rodean. Por eso este versículo nos desafía a reconocer y valorar el trabajo de aquellos que son llamados al ministerio. Al aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria, promovemos una cultura de respeto y apoyo dentro de nuestras comunidades, recordando que cada esfuerzo tiene un propósito divino y cada contribución es esencial para el avance del reino de Dios. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. Paz, gozo y misericordia sea a todos ustedes.